Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a resolver este ejercicio que apareció en selectividad. Bueno, no apareció, es un examen de reserva de la selectividad de 2019. Os dejo el enunciado aquí, ¿de acuerdo? Si queréis resolverlo y después ver la solución, pues poner en pausa el vídeo, tomad datos y luego pues lo reiniciáis y a ver qué tal, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, nos dicen, nos ofrecen los siguientes datos de las empresas X1 y F2, sabiendo que la empresa X1 tiene que hacer frente a unos intereses medios del 5% y que el tipo impositivo es del 25% para ambas empresas, calcule el activo total de cada empresa, es el primer apartado. Segundo, calcular la rentabilidad económica y financiera. Y tercero, comentar los resultados. Bueno, veis, los datos vienen aquí en esta tablita. Ingresos por ventas. Los ingresos por ventas son ingresos de explotación, ¿de acuerdo? Y los gastos de explotación. Y me vienen los datos para X1, para F2, y después viene el patrimonio neto y el pasivo total. Bien, veis, aquí vienen los datos que yo voy a necesitar para hacer el ejercicio. Estos datos provienen de la cuenta de pérdidas y ganancias de cada una de las empresas y estos datos son de los balances. ¿De acuerdo? Bien, primer apartado, apartado A. Calcular el activo total. El activo total. Bueno, pues si os dais cuenta, me vienen los datos del patrimonio neto y el pasivo total. Si yo tengo en mente la estructura de un balance, yo puedo ver que esta parte izquierda del balance es la parte del activo y aquí encontraríamos, en la parte derecha del balance, encontraríamos el patrimonio neto y el pasivo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber que el total activo siempre es igual al total pasivo. Esto se compone de patrimonio neto y pasivo, ¿de acuerdo? Si sumamos esta parte, la suma es exactamente igual a la que tiene que darme el activo. Entonces ya, con esta información puedo sacar cuánto vale el activo de cada empresa. Vamos a calcular el activo de la empresa A. De la empresa X1. Activo de X1. Bien, sabemos que el activo tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo. Entonces, si yo sé que el patrimonio neto de X1 son 30.000 y que el pasivo son 5.000, el pasivo total, el no corriente y el corriente son 5.000, pues tengo ya que el activo total tiene que valer 35.000 euros. ¿De acuerdo? La suma de los dos. Con lo cual, el activo de X1 será igual a 35.000 euros. ¿Vale? Primera información que ya hemos sacado. ¿Ves que tengo que tener muy en cuenta y tengo que saber muy bien pues los conceptos relativos al balance para hacer estos ejercicios? Es muy importante. Y ahora vamos a calcular el activo de F2. Activo de F2. Y hacemos lo mismo. Resulta que el activo tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo. Aquí lo que pasa es que si nos damos cuenta, el pasivo total de la empresa F2 es 0 y sin embargo el patrimonio neto es 35.000, pues el activo es igual que el de X1, también son 35.000. ¿De acuerdo? 35.000 euros de activos. ¿Veis? Las dos empresas tienen la misma estructura de inversión. 35.000, ¿de acuerdo? Tienen el mismo activo, 35.000. Lo que pasa es que si yo represento aquí esquemáticamente el balance de X1, ¿de acuerdo? Si yo veo aquí el balance de X1, su balance sería así. Tendría aquí el activo, ¿de acuerdo? Patrimonio neto serían 30.000 y pasivo serían 5.000. Esa sería la estructura de balance de X1. Y la estructura de balance de F2 sería de esta. En este lado tendríamos el activo y todo sería patrimonio neto. ¿De acuerdo?
Son dos formas de financiar la inversión de la empresa. Una ha recurrido una parte a deudas y otra a patrimonio neto, y hay una que solamente ha recurrido a patrimonio neto. ¿De acuerdo? Bien. El caso es que el primer apartado ya estaría hecho. Hemos calculado el activo. ¿De acuerdo? Apartado B. Calcular la rentabilidad económica y financiera de cada empresa. Bueno, vamos a ver. Apartado B. Vamos a poner aquí X1. Vamos a hacer primero de X1. ¿De acuerdo? Rentabilidad económica. Rentabilidad financiera. Tenemos que tener muy claro cómo se calcula, ¿de acuerdo? Rentabilidad económica, beneficio antes de intereses e impuestos, partido por el activo y por 100. ¿De acuerdo? Y después tenemos que la rentabilidad financiera es beneficio neto partido por patrimonio neto y por 100. Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular los componentes de la rentabilidad. Bien, aquí el activo ya lo tenemos. Sabemos que son 35.000. Voy a hacer primero la rentabilidad económica, ¿de acuerdo? 35.000 ya lo tengo. Ahora voy a calcular el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Cómo se calcula el beneficio antes de intereses e impuestos? Pues sabemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es igual al resultado de explotación, que son los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. Entonces ponemos ingresos de explotación, ingresos de explotación, y esto es un dato que venía en el enunciado. El enunciado nos estaban diciendo eran 2.500 euros, que son las ventas, menos los gastos de explotación. Que los gastos de explotación también venían aquí y eran, vamos a ver que lo vea, 1.250. 1.250. Bueno, pues por diferencia podemos sacar ya el beneficio antes de intereses e impuestos. El BAI es la diferencia entre los ingresos y los gastos. En este caso, 1.250 euros. Bien, pues ya tenemos el numerador de la rentabilidad económica. Perdón, 1.250. Lo multiplicamos por 100 y esto me da 1.250 entre 35.000 por 100, 3,57%. Voy a dejarlo ahí de momento, ¿de acuerdo? Porque luego me van a pedir que interprete el resultado. Pero 3,57% es la rentabilidad económica de la empresa X1. Y ahora voy a hacer la rentabilidad financiera. Bien, vuelvo a pasar lo mismo. Tengo el dato del denominador, que es el patrimonio neto. Y el patrimonio neto de X1 era 30.000. ¿De acuerdo? Y el beneficio neto no lo tengo que calcular. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo calculo el beneficio neto de la empresa X1? Pues lo que tengo que hacer es seguir haciendo la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? Si os acordáis, lo siguiente que hacíamos, después de calcular el beneficio antes de intereses e impuestos, era sumarle a el beneficio antes de intereses e impuestos los ingresos financieros y quitarle los gastos financieros. Perdón. Aquí. Y quitarle los gastos financieros. Bien, en este ejercicio no hay ingresos financieros. Cero. Si veis el enunciado, vamos por aquí, no me hablan de ingresos financieros. No hay ningún dato de ingresos financieros. Pero sí, me dicen que X1 paga unos intereses medios del 5%. 5% es el tipo de interés. Con lo cual, sí tiene gastos financieros. Los gastos financieros es lo mismo que hablar de intereses pagados, y en este caso los intereses que vamos a pagar es el 5%. ¿Pero 5% de qué? Pues 5% de la deuda, del pasivo, ¿de acuerdo? Entonces los gastos financieros sería el pasivo, que serían 5.000 euros, es un dato del problema, por 0,05, que son los intereses.
Entonces, 5.000 por 0,05, 250. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo al beneficio antes de intereses e impuestos le quito los gastos financieros, pues tengo otro beneficio que se denomina el beneficio antes de impuestos. BAI con una I, beneficio antes de impuestos. Y en concreto son 1.000 euros. ¿De acuerdo? ¿Veis lo que he hecho, no? Al beneficio antes de intereses e impuestos le quito los intereses y me queda el beneficio antes de impuestos, 1.000 euros. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es quitarle los impuestos. El impuesto sobre beneficio, ¿de acuerdo? El impuesto sobre beneficio, en el enunciado me dice, lo podéis ver aquí abajo, que es el 25%. ¿De acuerdo? Pues nada, multiplico 1.000 por 0,25, 1.000 porque fijaos, 1.000 es el beneficio antes de impuestos. Pues 1.000 por 0,25 serían 250, es la cuantía del impuesto. ¿De acuerdo? Pues ya tengo el beneficio neto. ¿Cómo calculo el beneficio? Otra vez. ¿Cómo calculo el beneficio neto? El beneficio neto sería 1.000, que es el beneficio antes de impuesto, menos el impuesto, 1.000 menos 250, 750 euros. Y ya está calculado el beneficio neto. ¿Os dais cuenta? Esto seguramente lo tenga que hacer. Siempre. ¿Vale? Hacer la cuenta de pérdidas y ganancias. Ya tengo el beneficio neto, me vengo aquí, lo pongo en la formulita y la multiplico por 100. 750 entre 30.000 y por 100, 2,5%. 2,5%. Muy bien. Ya tengo los resultados y ahora me voy a hacer lo mismo con la empresa F2. Vamos a poner aquí rentabilidad económica, se calcula igual, ¿de acuerdo? BAI entre activo por 100 y rentabilidad financiera sería beneficio neto entre patrimonio neto y por 100. Bueno, vamos a ver. F2. Calculamos el BAI. El BAI, ya sabéis cómo se calcula. El beneficio antes de intereses e impuestos de F2 sería ingresos de explotación menos gastos de explotación voy a ver, porque yo lo tengo aquí. Los ingresos de explotación de F2 son 2.000 y los gastos de explotación 750. Vosotros lo podéis ver ahí abajo, ¿vale? Ingresos de explotación. Por tanto, perdón que me venga aquí. 2.000 gastos de explotación 750. Pues nada, 2.000 menos, bueno, 250, claro. Beneficio antes de intereses e impuestos 1.250. 1.250 euros. Activo. El activo lo tenemos calculado en el apartado anterior, que son 35.000. Lo multiplicamos por 100. 1.250 entre 35.000 por 100. 3,57. Por ciento. ¿De acuerdo? 3,57%. Y ahora tenemos que calcular la rentabilidad financiera. Para calcular la rentabilidad financiera, pues... Perdón, que me he venido aquí. Aquí estamos. Para calcular la rentabilidad financiera, pues tengo que calcular los componentes del cociente. Entonces tengo el patrimonio neto, ya lo sabía, que son 35.000.
Porque esta empresa, si os acordáis, no tenía pasivo. Lo podéis ver aquí abajo, el patrimonio neto son 35.000. Y el beneficio neto, pues vamos a calcularlo. Hay que sumarle a esto los ingresos financieros. Al beneficio antes de intereses e impuestos se le suman los ingresos financieros, que son 0. ¿De acuerdo? No hay ingresos financieros. Le quitamos los gastos financieros. Este proceso de la cuenta de pérdida y ganancia es para todos los ejercicios igual, ¿eh? Calculamos el BAI, luego le sumamos los ingresos si es que hay, que es raro que haya, ¿de acuerdo? Le quitamos los gastos financieros, que son los intereses, y ojo, los intereses en esta empresa no hay. ¿Por qué? Porque no tiene deuda, no tiene pasivo, con lo cual no paga intereses. 0. Es decir, el beneficio antes de impuestos, el BAI con una I, es el mismo que el beneficio antes de intereses e impuestos, puesto que no hay intereses. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora continuamos quitándole los impuestos. Los impuestos sobre beneficios son el mismo porcentaje que el de la empresa X1. 1.250 por 0,25. 1.250 por 0,25, 312,5 euros. ¿Sabéis por qué cojo 1.250? Pues porque es el beneficio antes de impuestos. Ojo, el beneficio antes de impuestos se calcula aplicando el porcentaje de beneficios al beneficio antes de impuestos. 312,5. Y por tanto, el beneficio neto de la empresa sería 1.250 menos 312,5. 937,5 euros. Me vengo aquí arriba a la formulita de la rentabilidad financiera, lo multiplico por 100 y ya puedo calcular la rentabilidad financiera. 937,5 partido entre 35.000 y por 100, 2,67%. Bueno, interpretación. Voy a poner aquí las dos empresas. Tengo los datos de la empresa X1 y tengo los datos de la empresa F2. Bien, ¿cómo podemos interpretar esto? Bueno, vemos que las dos empresas, tanto X1 como F2, generan la misma rentabilidad con su activo. En concreto, por cada 100 unidades monetarias invertidas en activo, obtienen un beneficio de 3,57. ¿Por qué sé eso? Porque es el resultado de la rentabilidad económica. Misma rentabilidad económica, misma capacidad de generar beneficios con su activo. ¿De acuerdo? Ambas empresas, vuelvo a repetirlo, soy un pesado, ambas empresas tienen la misma capacidad para generar beneficios con su activo. Bien. La diferencia está en lo que pasa con la rentabilidad financiera. ¿De acuerdo? La rentabilidad financiera ya sí cambia. Es decir, vemos que la empresa F2 genera más rentabilidad para los accionistas que la empresa X1. Nos fijamos en la rentabilidad financiera. Entonces, ya sabéis que la rentabilidad financiera es la capacidad de la empresa de generar rentabilidad para su patrimonio neto. Es decir, la rentabilidad para sus accionistas. ¿De acuerdo? Entonces yo veo que la empresa F2 genera un poquito más de rentabilidad para los accionistas que la empresa X1. En concreto, la empresa F2 genera, de cada 100 euros de patrimonio neto, es capaz de generar un beneficio de 2,67 euros. Y la empresa X1, de cada 100 euros de patrimonio neto, es capaz de generar un beneficio del 2,5%. ¿A qué se debe esta diferencia? Se debe a que las empresas se han financiado de manera distinta. Si vemos, la empresa F2 se ha financiado solamente con patrimonio neto, ¿de acuerdo? Mientras que la empresa X1 se ha financiado con patrimonio neto y con pasivo, ¿de acuerdo?
Y ahí está la clave. La clave de esta diferencia de rentabilidad es cómo te has financiado. Tú tienes el mismo activo que la otra, pero la forma de financiarte es diferente. Claro, si os acordáis de los vídeos de la rentabilidad financiera, decíamos que asumir deuda podía ser bueno para la empresa y para su rentabilidad financiera. Hablábamos de un efecto apalancamiento. Decíamos, si tienes deuda... Joder, macho, espérate un momentito. El efecto apalancamiento. Decíamos, si tienes deuda, quizás seas más rentable desde el punto de vista financiero, es decir, tengas más rentabilidad financiera que otra que no tiene deuda. Pero claro, para que el efecto apalancamiento sea positivo, tu rentabilidad económica tenía que ser mayor que los intereses que pagas. Si nos fijamos en la empresa X1, aunque tiene deudas que no tiene la empresa F2, y eso podría darle ventaja en cuestión de rentabilidad financiera, vemos que la rentabilidad económica de X1 es menor que los intereses que está pagando. Es decir, la rentabilidad económica es 3,57 y los intereses son del 5%. Con lo cual, esa deuda está produciendo un efecto apalancamiento negativo en esa empresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería el ejercicio de selectividad. Este ejercicio tiene un poquito de complicación, ¿de acuerdo? Vamos a practicarlo mucho. Espero que haya resultado útil y si no, pues podéis preguntar las dudas por las vías que tenemos abiertas. Un saludo y nos vemos.